Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar, si os parece, eh, para los que ya estáis aquí. Yo soy Rosario Vargas, soy la presidenta de Coamba y quiero daros la bienvenida a todos a este taller que hemos organizado para enseñaros, mostraros un poco las principales herramientas de la Red de Información Ambiental de Andalucía, la Red IAM, para la consulta de condicionantes ambientales. Este taller lo hacemos, bueno, pues para poner en valor este trabajo que se ha estado realizando desde la consejería en mejorar esta herramienta que acabamos usando todos, consultores, promotores, ayuntamientos, y que cada vez se va a hacer más importante con la entrada en vigor de la nueva LEGAM, de la nueva Ley Ambiental de Andalucía, que va a permitir una gestión más fluida de los expedientes, o al menos eso pretende. Y estas herramientas de información ambiental van a ser la base para esos proyectos, para esa revisión de proyectos de aquí en adelante. Para darnos toda esta información sobre esta transformación digital que va a sufrir la evaluación de impacto para convertirse en una gestión más eficiente, tenemos como ponente a Javier Villarreal Piqueras, que es el jefe de servicio de información ambiental y responsable de la red IAM en Andalucía. Te doy la bienvenida, Javier. No, creo que no podemos contar con alguien mejor para mostrarnos estas herramientas, puesto que él es un poco la base y el desarrollo de esta herramienta. No os quito más tiempo. Como sabéis, este mes de abril Coamba está on fire, ¿no? Que se diría, un curso tras otro. Y ahora descansaremos un poco con la feria. Y bueno, quería aprovechar para deciros también que el día 29 de abril vamos a estar en el tercer debate de políticas ambientales y ahí os esperamos, ya sea presencial o online. Sin nada más que, bueno, antes de que se me olvide, sí, Javier me ha comentado que, aunque las preguntas en principio iban a dejarse para el final, está dispuesto a que las preguntas vayan surgiendo conforme vaya avanzando su presentación para que sea un poco más dinámica. Así que cualquiera que tenga una pregunta, que la ponga por el chat o levante la mano y o bien os damos paso o bien Rocío lee la pregunta del chat. Así que, bueno, que tengáis un buen taller y muchas gracias a todos de nuevo. Bueno, pues muy buenos días a todos y bueno, muchas gracias al Colegio de Ambientólogos por ofrecernos esta oportunidad de enseñaros pues, el trabajo del equipo de la REDIAN, de la Red de Información Ambiental de Andalucía, con el ánimo de enseñaros esas herramientas y esa información ambiental, cómo trabajamos con ella y cómo la ponemos a disposición, que yo creo que es importante que aunque muchos de vosotros evidentemente la conocéis, pues bueno, hagamos estas sesiones de trabajo, estas sesiones de refresco que sirvan bueno, para dar a conocer el trabajo que realizamos, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Eh, un segundo. Mm, Creo que estoy compartiendo, ¿se ve, verdad? Un segundo, a ver. No, ahora mismo no se ve. Un segundo. ¿Ahora? Está empezando a compartir. Perfecto, ya sé. Sí, ahora sí. Muy bien. Bueno, pues como comentaba Rosario, pretendo que la charla sea un poco dinámica, mostrando una especie de taller, ¿no? Las distintas herramientas de las que proveemos y recientemente hemos estado fomentando, ¿no? Empezaremos con una pequeña introducción para lo que son los objetivos de la Redian, así por contextualizar un poco. Pasaremos al visor de condicionantes ambientales, un proyecto que hemos desarrollado para QGIS y los visores estadísticos Indifo Indica, que son las aplicaciones, digamos, más novedosas por cómo tratar la información. Bueno, muchos de vosotros conocéis la Redian, la Red de Información Ambiental de Andalucía. Simplemente por contextualizar, comenzaba como tal, como la ley JICA, la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Actualmente, con la nueva Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, pues
tiene un marco normativo nuevo, pero igualmente en la misma línea los objetivos son integrar toda la información ambiental que se produce tanto en la comunidad autónoma como que producen otros organismos, pero que es de interés para toda la comunidad. Y por supuesto, facilitar el uso de la información en lo que es la gestión, en la investigación, la difusión pública, la toma de decisiones. Eh, es información ambiental que es abierta, que es de uso público y que nosotros tratamos de siempre de publicar de la forma más accesible posible. Y todo ello con estas líneas que marco aquí, el dar mayor seguridad en el uso de las fuentes de información de referencia, tener siempre muy claras cuáles son las fuentes de información de referencia para para la redacción o la evaluación de cualquier proyecto de evaluación ambiental o de planes y programas y contar siempre con la mejor información disponible. Y que esta información sea la misma que un promotor puede consultar o un gestor para el desarrollo de los proyectos técnicos correspondientes y la misma que tiene el técnico de una delegación para la evaluación de los mismos, ¿no? ¿Qué ¿Cómo lo podemos, digamos, estructurar para que entendáis las capas de información, ¿no? La desagregación que realizamos? Bueno, primero tenemos el catálogo de información, donde están metadatados cada una de las capas de información que publicamos. Es realmente importante tener la información bien catalogada, bien descrita porque de ahí se deriva el uso que se le puede dar a la misma y el alcance de la misma y siempre tener en cuenta pues si se levantó a escala de detalle o es una capa que se levantó no sobre ortofotografía, sino con otros medios en los años 80, por ejemplo, con lo cual su escala de uso es distinta. Siempre conocer la descripción de la capa es importante. Veremos brevemente el repositorio de información ambiental, donde podéis acceder a la descarga de la misma, el visor de la Redian, el visor típico que hemos cargado con las capas más relevantes para el análisis de los condicionantes ambientales, el proyecto de QGIS que he mencionado y los visores estadísticos. Desde el portal ambiental se accede al geoportal. Yo voy a hacer directamente el acceso a la, a la página web, al portal ambiental de Andalucía. El portal ambiental de Andalucía está accesible desde la página oficial de la Consejería en la sección de información y planificación. Se encuentra el acceso a la red de información ambiental. En, en la sección de acceso a la Redian tenemos, por un lado, el catálogo que mencionaba, el acceso a las descargas y el propio geoportal donde se encuentran las herramientas. En el catálogo, como decía, pues podéis ver que tiene un buscador que principalmente la información se agrupa por temáticas ambientales, agua, atmósfera, biodiversidad, por temáticas de la directiva INSPIRE, que también se pueden seleccionar, o por la selección de valores de datos de alto valor, según la normativa europea de datos de alto valor. Como podéis ver, hay más de 3.000 conjuntos de datos, 1.637 servicios interoperables publicados actualmente. Es una ingente cantidad de información. Por eso tan importante los metadatos, ¿no? En el caso de, yo voy a buscar aquí montes públicos y accedo a las fichas del catálogo. Primeramente puedo ver
que hay catálogo de montes públicos, la serie histórica, donde tengo todo el histórico de cómo ha ido evolucionando la cartografía de montes públicos de Andalucía. Indica aquí archivo histórico y catálogo de montes públicos de Andalucía, diciembre 2025, que sería la última capa disponible. Accedo a la misma. Esto de login no hace falta logarse, la información es libre, se cancela y ya está. Y tenemos, bueno, el típico metadato cumpliendo la ISO 19139 de catálogo la descripción del catálogo, el ámbito y lo más importante, ¿no? Cómo se consume, ¿no? El acceso al servicio WFS o al servicio WMS, servicios de descarga que permite la descarga o servicios de visualización. Y el acceso también, el acceso directo en cada metadato al repositorio de descargas de la Redian. Ese repositorio que yo mencionaba que se encontraba aquí, en acceso a la Redian descarga. ¿Vale? Si yo desde la ficha del metadato clico en el enlace, directamente me lleva al repositorio, a las carpetas donde se encuentra la carpeta. Yo me iría a información geográfica, información vectorial y ya la podría descargar en formato shape, KML o GeoPackage. Hay algún documento documentos, metadatos, hay distintos modelos de datos, hay distinta documentación asociada a la capa. Y es la forma de localizar dentro de lo que es todo el repositorio de descarga, pues donde está cada una de las capas que necesitamos. Continuando con la presentación, una vez visto esto, pasamos directamente a lo que serían los visores cartográficos y en concreto el visor de condicionantes ambientales. En el geoportal, como comentaba, bueno, aquí tenemos los accesos directos a la última información más relevante que queremos destacar y los accesos a visores cartográficos y visores estadísticos. En visores estadísticos lo veremos a continuación, son los visores que quería presentaros de Indifo e Indica. En el visor de condicionantes ambientales, acompañamos al visor con una ficha descriptiva del condicionante, una ficha descriptiva de la capa. Si bien desde el visor se puede consultar el metadato, desde esta carpeta de fichas descriptivas tenemos desde una forma un poco más amigable las distintas fichas de información de cada capa. Tenemos, por ejemplo, aquí en espacios naturales protegidos, espacios protegidos de la REMPA, pues las capas de información que hay, límites de espacios naturales protegidos, diciembre de 2025, las distintas capas y una descripción, unas observaciones y el enlace la carga directa en el visor, que lo permite desde aquí, y el enlace al metadato completo si se quiere. La idea siempre es hacerlo todo lo más sencillo y lo más amigable posible, aunque a nosotros nos complique un poco, pero tener siempre, bueno, la consulta más técnica en el catálogo de metadatos, consulta aquí un poco más amigable en formato HTML navegable a la que todo el mundo estamos acostumbrados. Paso a enseñaros el visor de condicionantes. El visor de condicionantes no es en realidad una novedad, es el visor de la Redian, lleva ya años de recorrido. Únicamente hemos hecho aquí ese esfuerzo en vez de dejar libremente la carga de algunas capas, poner directamente en el selector de capas las capas que nosotros consideramos que son de especial interés en la evaluación ambiental de un plan o de un proyecto. El visor típico tiene una cartografía de referencia. Aquí está el panel de capas disponibles. Como veis, hemos incluido de
de todas las temáticas, gestión de dominio público, el dominio público marítimo terrestre y el dominio público hidráulico, las capas correspondientes a ellas, las capas que describen los espacios naturales protegidos. En medio forestal tenemos la capa de montes públicos de Andalucía y las capas de vías pecuarias, capas de biodiversidad y de hábitats con los hábitats de interés comunitario. La planificación hidrológica, por ser relevante muchas veces, la hemos incorporado aquí. Y los planes hidrológicos intercomunitarios, zonas inundables, suelos contaminados, capas de referencia que puedan servir también de planificación territorial y de poblamiento, algunas capas de infraestructuras energéticas, aunque se podrían seleccionar del mapa de infraestructuras energéticas de Andalucía, pero aquí tenemos, por ejemplo, la capa de líneas eléctricas por ser de especial relevancia para darle sentido a infraestructuras energéticas y que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Catastro que lo podríamos cargar y desde aquí para visualizarlo conjuntamente y capas de patrimonio histórico que cargan directamente de la información que nos provee el organismo responsable, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Andalucía. Capas de modelos de elevaciones. Simplemente pulsando sobre un bloque de capas se añaden al panel de capas. Por supuesto tenemos la ortofoto PENOA también cargada para poder visualizar con la última ortofoto de referencia sobre el territorio. Y activando y desactivando capas, pues simplemente, por ejemplo, acabo de cargar la capa de espacios naturales protegidos o la de inventario de humedales, pues podemos visualizarla. El caso de inventario de humedales, pues aquí la tenemos, activando y desactivando capas como en un SIG de escritorio, pues las capas superiores ocultan a las inferiores, algo que tenéis que tener en cuenta. También se permite arrastrar y soltar para ordenarla. Pulsando sobre la temática concreta podemos ver las capas que estamos visualizando. En esta, por ejemplo, de espacios protegidos de la REMPA, estamos observando reservas de la biosfera, zonas especialmente protegidas, humedales, espacios naturales protegidos. Podemos directamente ir seleccionando y dejar o bien la capa de espacios naturales protegidos únicamente o la Red Natura 2000 para visualizarla, la leyenda como siempre. Y es un visualizador de capas que nos permitiría, pues para una actuación concreta, un segundo que activo la ortofoto, pues para una actuación en un ámbito concreto, pues visualizar y cargar las capas de lo que nosotros estamos llamando condicionantes ambientales, bueno, esas capas de, de afecciones que hay que tener en cuenta a la hora de la evaluación de cualquier plan o proyecto. Como decía, añadir capa, en el botón añadir capa, pues podemos cargar, por ejemplo, las de medio forestal. Y activaríamos la visualización del inventario de vías pecuarias o del catálogo de montes públicos. Aquí vemos, por ejemplo, una cañada real deslindada con las líneas de deslinde oficiales. Bien, tenemos los botones del típico botón de información, que haciendo clic sobre el elemento pues nos daría información sobre el elemento gráfico que estamos visualizando. Tenemos un botón ir a, que nos permitiría, introduciendo una referencia catastral, una parcela de SIPAC o el nombre de una vía pecuaria
o un par de coordenadas XY en sus distintos formatos, pues ir al punto de interés. Tenemos la búsqueda por topónimo, que nos permitiría localizar directamente por la toponimia oficial que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Hay algunas pequeñas herramientas de edición que nos permiten ya sea añadir un polígono, añadir una línea, añadir un punto y directamente guardar ese elemento geométrico como en formato KML o JSON, un editor muy sencillo para la generación de una capa. Hay herramientas de medición sencillas de área y longitud. Herramienta de impresión para generar un pequeño mapa en formato PDF de lo que estemos visualizando. Y unas utilidades prácticas porque a veces, bueno, pues tenemos cargadas sobre una zona una serie de capas de interés, hemos generado un polígono, hemos desarrollado un nivel determinado de zoom y desde esta sección de opciones de la aplicación podemos guardar esa sesión, guardar en formato, en un formato específico JSON la sesión y volverla a cargar de nuevo y así poder restaurar cargar el visor de la misma forma que lo teníamos directamente con la selección de capas que hubiéramos realizado. Y el botón de ayuda correspondiente. Bien, paso a contaros ahora, si tenéis luego alguna pregunta al final, también podéis hacerla, si no es ahora. Paso ahora a contaros lo que sería, contado estas cuestiones, el proyecto base de QGIS para la consulta de información ambiental. Perdona, Javier, hay una Sí, pregunta en el chat. sí, Bueno, Alejandro pregunta si la presentación luego se puede compartir. sí, esta presentación la puedo compartir. Vale. Y Azara que pregunta si sería posible guardar varias sesiones. Sí, claro, cada sesión la guardas con un nombre de fichero distinto. Guardarías cada sesión que vayas generando, la puedes ir guardando y la puedes restaurar. Pasamos al proyecto base de QGIS. Bueno, mm, QGIS, muchos sabéis, es un SIG de escritorio que es software libre al alcance de cualquiera su instalación, totalmente gratuito, y por eso hemos pensado que era la herramienta idónea para desarrollar un proyecto base en el que el usuario no tenga que enfrentarse al lienzo vacío de qué capas cargo, sino con una selección de capas precargadas que hemos realizado directamente desde el equipo de trabajo de la Red de Información Ambiental de Andalucía en colaboración con todos los centros directivos para cubrir las necesidades tanto internas de técnicos de la delegación, de delegaciones territoriales y consejerías, como de cualquier usuario. Este proyecto está disponible en el portal ambiental, os indico exactamente dónde, en el mismo sitio, en acceso a la red y en Geoportal y Visores. Justo aquí se encuentra el proyecto base para la consulta de información ambiental. Como decía, es un proyecto de QGIS en la que lo veremos ahora directamente. Pues tenemos disponibles todas las capas de información que consideramos relevantes. Se encuentra aquí el enlace para su descarga. Aquí el enlace a la ficha descriptiva de condicionantes ambientales que mencioné anteriormente para no
por si alguien no ha navegado por la web, que lo tenga también aquí el acceso. Y aquí un simple fichero de fuentes de información en PDF, que no por ser simple quizás es menos útil, porque aquí tenéis relacionadas todas las capas de información con el acceso directo al metadato. Clicando en cada una de ellas, accedemos al metadato, como decía, y aquí tienes disponibles los servicios y el acceso al repositorio. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues hay promotores que no trabajan con QGIS, que trabajan con sus propias herramientas como, bueno, no quiero decir marcas, pero con sus propios sistemas de información geográficos que, que digamos no podrían necesitar ese acceso. O si tú quieres tener, digamos, la seguridad porque nosotros en el proyecto de QGIS proveemos la información para consumirla de forma en servicio interoperable, servicio WMS, son los Webmaster Services, son servicios de visualización, los WFS, servicios de descarga. Pues si tú quieres descargarte la información como tal en formato shape para tenerla en tu disco duro y tener siempre la seguridad de qué capa, qué versión has usado, pues lo puedes hacer desde aquí. A ver si consigo compartir de nuevo el PDF. Un segundo. Que me he ido del sitio. Bueno, simplemente quería deciros que todas esas capas que están en el proyecto de QGIS están aquí referenciadas. Los límites de espacios naturales protegidos y la versión correspondiente, Red Natura 2000, áreas protegidas, zonificación de reserva de la biosfera, montes públicos. Bueno, esto es un número, áreas críticas del lince, zonificación de aves esteparias. Como veis, muchísima información que le podríamos dedicar mucho tiempo a hablar cada una de ellas, pero entiendo que simplemente quería indicaros que toda esa información que está en el proyecto de QGIS está aquí con el enlace al metadato correspondiente. Cargo directamente el proyecto de QGIS que tiene este aspecto. Para que los conozcáis, pues simplemente te permite usarlo como el QGIS tiene una enorme potencia, te permite usarlo o como un mero visor o con toda la potencia de un sistema de información geográfica que, que tiene innumerables herramientas de consulta y de cruce de información. Y es de uso totalmente profesional. En el selector de capas tenemos para contextualizar los mapas topográficos. Tenemos aquí este mapa topográfico que es un servicio multiescala. Podéis ver cómo cambia la visualización y la topografía. Cómo cambia el producto cartográfico según varío la escala. Y es, bueno, la verdad que es un producto magnífico que simplemente con un servicio cargado pues te da muchísima información. En cuanto a ver, que tengo justamente aquí un botón que no me deja ahora. En cuanto a ortofotos disponibles, pues tenemos el proyecto PENOA de máxima actualidad, pero tenemos también disponibles todos los productos de ortofotografía
de 2010, 2006, 2001, 84, 77, el vuelo americano del 56, todo en un mismo proyecto, ¿no? Para poder ver, pues como decía, pues bueno, esto ya como curiosidad, bueno, pues la zona, evidentemente, en las zonas donde ha habido más desarrollo urbanístico, pues se ve claramente la diferencia entre la ortofotografía del 56 y la última ortofotografía disponible. Como curiosidad. Eh, Aquí he cargado dos zonas, por ejemplo, para mostraros el uso del proyecto. Voy a abrir, vamos a hacer zoom sobre un ámbito en el término municipal de Rute. Voy a cargar la capa de espacios naturales protegidos, la de Red Natura. Como curiosidad y para los que no lo conozcan, tenemos servicios WMS y WFS, los diferenciamos porque tienen distintas capacidades de uso. El servicio WFS, como decía, permite la descarga, permite abrir la tabla de atributos del mismo y en la tabla de atributos pues ver todos los elementos que componen la capa y hacer cualquier tipo de operación de búsqueda o con la calculadora de campos, de suma de campos, de interactuar con la información. En la misma capa visualizada a través del servicio WMS tiene la ventaja de que tiene una simbología aplicada y el botón de petición de información actúa directamente sobre el elemento que queramos visualizar. Y como decía, pues tiene esa simbología precargada ya que va inherente al propio servicio de visualización, al Webmaster Service. Bien, pues como os comentaba, he cargado aquí un ámbito de actuación en el que vemos que aquí hay un solape con la capa activa de Red Natura 2000, igualmente solapa con la capa de espacios naturales protegidos. Si activo las capas de vías pecuarias, veo que realmente también hay una vía pecuaria y en concreto una vía pecuaria deslindada en la que veo el ancho legal de la misma por las dos líneas que hay en paralelo cruzando el ámbito de actuación. Y así podría ir activando y desactivando capas y viendo las afecciones de esta parcela. Evidentemente, pues viendo las afecciones, yo podría seleccionar directamente, bueno, si no tengo limitaciones a la hora de seleccionar el espacio, pues puedo seleccionar otro ámbito y directamente, pues, considerarlo para la definición de la ubicación del proyecto. Bueno, pues ahí tengo que tenemos que ver los pros y los contras y incorporarlo en la evaluación ambiental, incorporar las correspondientes medidas correctoras o compensatorias que se pudieran derivar. Evidentemente, pues bueno, esto sea todo un mundo, pero que con este tipo de herramientas pues, podemos ver, pues, bueno, cuáles son las afecciones a un determinado ámbito. En este, por ejemplo, también tenemos esta masa, es monte público. Si quitamos la ortofoto, podemos visualizar más claramente el monte público.
Y el sentido de las herramientas que voy a mostrar ahora es precisamente, pues bueno, este proyecto de QGIS tiene sus ventajas, que es que puedes contextualizar el ámbito. En las herramientas que voy a mostrar ahora, la ventaja que tiene es que puedes cuantificar realmente de un golpe todas estas afecciones, puedes cuantificarlas. Puedes cuantificarlas en forma de un porcentaje o en forma de la superficie de actuación o en forma directamente de hectáreas. Y puedes cuantificarla y no necesitas ir activando y desactivando capas. Directamente tenemos una preselección y una generación de un informe que os mostraré que nos da el listado de afecciones. Ambas herramientas son complementarias. En esta herramienta es más fácil ver qué tenemos a nuestro alrededor, y que pudiera ser relevante también en la evaluación ambiental del proyecto. Bien. Perdona, Javier, tienes Sí, un par de preguntas en el chat antes de muy continuar, bien. si te parece. Sí, Mira, Emmanuel dice, hola, hay capas que no se cargan. Y otra pregunta, si las capas del proyecto se actualizan, ¿cómo podemos llegar a saberlo a tiempo? Ya que si descargamos el proyecto puede ser que utilicemos una capa obsoleta. bien. Eso lo hemos resuelto de la forma siguiente, generando versiones. El proyecto que publicamos está siempre actualizado. Cuando se actualiza una capa, el proyecto se cambia y se actualiza ese documento PDF que lo acompaña si es necesario. Si bien es verdad, aquí en el proyecto, como no podemos enganchar el proyecto directamente a un disco duro local, porque es un proyecto puesto a disposición online, el proyecto tira en su mayoría de servicios WFS, WMS, que es lo que tenemos aquí cargado. Los servicios WMS, WFS, el, el usuario solo no percibe cuando cambia la capa, solo lo puede consultar si visualiza el metadato correspondiente, pero no tiene un aviso de cambio. Para tener un aviso de cambio tendría que trabajar en local, porque efectivamente la capa no le cargaría. Bueno, no, perdón, que es que que nosotros tenemos una unidad para los técnicos y tienen esa problemática y se soluciona así. En cualquier caso, en este caso, son servicios WMS, WFS, cuando se actualizan, el usuario no percibe el cambio, lo tiene que ver en el metadato. Nosotros sí publicamos el boletín oficial de la Redian en la página web de la consejería, y en el boletín oficial vamos publicando mes a mes, y en redes sociales también lo anunciamos, las capas cómo se van actualizando, cómo van cambiando, ¿vale? Luego, eso con respecto a las capas. Respecto a la carga de las capas, bueno, la carga depende de la velocidad de Internet, la velocidad de los servidores. Este proyecto está especialmente sobrecargado y si intentas cargar una capa a nivel regional de una temática que tiene miles de polígonos, como es uso del suelo, pues eso tarda bastante, o incluso se puede se puede quedar colgado. Tienes que hacer zoom a la zona de estudio y entonces activar solo ahí la capa de uso. En la página web creo que tenemos también unas recomendaciones de uso precisamente por eso, pero que no son, eso no lo podemos solventar, son cosas inherentes al uso de la información, que hay capas que hay que activar con cuidado, igual que si haces operaciones espaciales sobre determinadas capas que son muy pesadas y tardan mucho. ¿Vale? Entonces paso a enseñaros la siguiente herramienta. Bien, pongo esta, pongo esta presentación para enseñaroslas, para mostraros un poco cómo es el tratamiento de la información en estos visores estadísticos, que llamamos así por la capacidad que tienen de generar informes. Tienen una parte de visualización gráfica y una parte de generación de informes. El tratamiento de la información se hace de forma que
la información vectorial se traslada a una rejilla multiescalar. Multiescalar le decimos porque es una rejilla que va desde los 4x4 metros del tamaño más pequeño al tamaño a 2x2 kilómetros en las de tamaño superior para cálculos a escala regional o para cálculos a escala muy, muy local. La información vectorial, como se pone aquí en este ejemplo, se ascribe a la celdilla, pues en este caso que aparece aquí, pues hay dependiendo, ¿no? Hay unos valores, se asignan unos valores de porcentaje de la temática correspondiente y eso se traslada a una tabla de datos alfanumérico que permite esa gran velocidad que vais a poder ver ahora a la hora de realizar cálculos. Igualmente, como decía, en el geoportal y visores, los visores estadísticos, aquí tenemos los dos enlaces, Indifo e Indica. Paso a Indica, que es el que está más centrado en la temática de la presentación tal y como la tenemos definida. Luego os muestro un poco el visor Indifo, que es totalmente, es un gemelo, es igual a Indica, únicamente que tiene capas de información más orientadas al uso de gestión del medio natural, de biodiversidad y gestión forestal, montes, ¿vale? Voy a entrar en el visor de condicionantes ambientales. Y tenemos igualmente bueno, que en el primer enlace nos distingue entre, un segundo, aquí, teníamos un acceso a informe desde el visor y otro acceso a informe desde formulario, que lo veremos posteriormente. Si clicamos en informe desde el visor, nos aparece este visor con estas celdillas que vemos aquí, que eso es donde se cargará la información temática y que se puede reducir o ampliar con este selector. El primer botón es de... un segundo, perdón. Luego Perdón. En el primer botón tenemos un botón de localización para ir a un determinado par de coordenadas XY en formato ETRS89 o WS84 y una búsqueda por topónimo. Por ejemplo, si yo pongo el topónimo Fuente Alta, aparecen multitud de topónimos, yo puedo filtrar por el, tengo filtros por tipología del topónimo, provincia, municipio, yo en este caso selecciono Rute, el topónimo que ponía como ejemplo es este de Fuente Alta, filtra entre todos los topónimos disponibles y permite seleccionarlo y con el botón de aceptar ir al sitio correspondiente. Bueno, pues tenemos exactamente el botón de ir a, el selector de capas que tiene únicamente cargada actualmente en Indica la ortofotografía de 2019, no obstante, esta ortofotografía solo es como referencia para visualizar la información, no es los cálculos de que realiza el visor se realizan sobre las capas disponibles que están aquí. Tenemos actualmente 286 capas disponibles cargadas en el visor. Las temáticas son en relación con límites de dominio límites patrimoniales y administrativos, tenemos dominio público hidráulico, inventario y vías pecuarias, como he comentado, todas esas capas que mencionábamos anteriormente, que estaban en el visor de condicionantes ambientales o en el proyecto de QGIS, las tenemos aquí disponibles. De protección de la biodiversidad, tenemos zonificación de aves, reservas de la biosfera,
las capas de especies amenazadas, todo un abanico de capas de información. Si cargo la capa de vías pecuarias deslindadas, podéis ver cómo se trabaja la información en este visor eh, tan peculiar. Por ejemplo, en este punto hay una vía pecuaria, los valores, reduzco el tamaño de la celdilla para incrementar la resolución espacial. En color rojo aparecen los valores de 100% de ocupación, y en tonos degradados hasta color azul, pues valores en este caso del 12%. Si cargo, por ejemplo, la capa de montes públicos, el buscador por matrícula y denominación, por ejemplo, y la añado aquí en esta flecha, los valores 0 se pueden ocultar o mostrar. Tenemos siempre acceso a través de este botón de información. Tenemos acceso, por ejemplo, aquí en montes públicos, a una pequeña descripción y al metadato correspondiente, en este caso, montes públicos actualizado al cuarto trimestre de 2025, pulsamos en el botón de metadatos y nos llevaría otra vez de nuevo a la ficha del catálogo de metadatos, que es la que habíamos visualizado anteriormente. Bien, la potencia de la herramienta es que para un determinado ámbito, en este caso, el ámbito que estamos visualizando en pantalla, simplemente con pulsar el botón de estadísticas, nosotros podemos ver los valores asociados a lo que estamos visualizando y cuantificarlos sin tener que hacer una operación con un sistema de información geográfica de cálculo de la superficie. Vemos aquí que, por ejemplo, para todo el ámbito visible tenemos de 565 hectáreas, tenemos la superficie de vías pecuarias deslindadas, 0,94, claro, al ser un trazado muy estrecho da poca superficie, pero da valores, que siempre es importante, y la capa de montes públicos de Andalucía que habíamos cargado, pues nos dice que sin valores hay 290 hectáreas y con valores 274 hectáreas, y en concreto para el monte público Sierra y Lanchar con esta matrícula, pues tenemos el 48% sobre lo que es la pantalla de visualización. Igualmente con las capas que tengamos cargadas, ¿no? Yo puedo cargar también espacios naturales protegidos. Normalmente trabaja muy rápida la aplicación, ahora mismo está tardando en cargar, desconozco por qué, ahora ha cargado. Esto es lo que os comentaba de los valores cero, donde no hay un espacio natural, yo los puedo aquí ocultar o mostrar para que no oculte el terreno debajo. Aquí tenemos para seleccionar todas las capas de red de espacios naturales protegidos disponibles. Georrecursos, patrimonio de la humanidad, inventario evidentemente, todas las figuras de protección y las CEC, las LIC. Podríamos cargar una a una todas esas capas e irlas visualizando. Pero como mejora tenemos la herramienta esta de recorte, que activándola directamente hace una consulta sobre todas las capas disponibles. Aquí tenemos ahora 286 capas. Si activo la herramienta de recorte, hace una consulta sobre todas las disponibles, ya veis que es muy rápido, y tenemos 124 capas disponibles. En este caso, sobre el ámbito de actuación, tenemos
de visualización tenemos humedales Ramsar, georrecursos, no tenemos ningún elemento del territorio bajo la figura de patrimonio de la humanidad, solo se muestran las capas activas, las capas que realmente tienen repercusión en el ámbito de estudio. Si yo me circunscribo más al ámbito y uso la herramienta de recorte, ahora solo me muestra 81 capas. Solo se circunscribe a lo que estemos visualizando. Y lo más importante, ámbito de interés. Nosotros podemos elegir un ámbito predefinido, un espacio natural y hacer todo el cálculo sobre el espacio natural, todo un monte público y hacer todo el cálculo sobre el monte público, límites administrativos sobre un municipio y podemos ver las afecciones, digamos, la presencia de espacios naturales o de hábitats de interés comunitario a nivel municipal. Introducir una referencia catastral directamente, por ejemplo, cargo una referencia catastral de 14 dígitos y al pulsar aceptar directamente hace la consulta catastro, se trae la geometría y la carga y te la muestra en pantalla. Sobre una parcela catastral, nosotros podemos rápidamente con este método sobre las capas que tengamos precargadas generar un informe y ver que en esta parcela pues no hay afección de vías pecuarias, está sobre el 100% de la parcela está sobre monte público y el 99,76%, el 100% está prácticamente también en un espacio natural protegido. Hola, buenas tardes. ¿Para reservar para Sí, comer mañana? perdón, A las 2. creo que esto no es con Le nosotros. he cortado, he cortado el Sí, sí, micro. Perdona, aprovechando, mira, sí, tiene una pregunta en el chat, ¿vale? Por si la sí, quieres contestar ahora. sí. Dice, Víctor comenta, teniendo a disposición todos estos visores cartográficos para incorporar los documentos ambientales, ¿es suficiente la incorporación gráfica de imágenes de todos estos condicionantes en los documentos sin tener que elaborar el típico anexo cartográfico que forma parte de dichos documentos con planos maquetados con cajetín, firmado, etcétera? Esto es una herramienta de uso. Es una herramienta que te apoya a la hora de identificar estos condicionantes. Nosotros con esto no pretendemos cambiar la forma de trabajar, sino simplemente proveer de herramientas para precisamente eso, la identificación de los condicionantes que deben de ser tenidos en cuenta. O sea, que la forma de trabajar continúa siendo la misma. Sí es verdad que entiendo que facilita mucho la redacción de proyectos, porque por ejemplo con la herramienta Indifo, con esta vemos los condicionantes, pero es que con la herramienta Indifo, por ejemplo, toda la caracterización ambiental de un territorio, quiere decir, por ejemplo, si necesitamos saber los usos del suelo, si es pastizal, si es arbolado, que no la he enseñado todavía, pero tiene todas esas capas de información y hace igualmente el mismo trabajo. Si es pastizal, si es arbolado, qué especies forestales hay allí, em, datos, datos incluso climáticos, datos de todo eso lo puedes obtener directamente con esa herramienta. Entonces, bueno, es una herramienta más de trabajo. Bien, pues lo que os quería mostrar eso, que podemos cargar. Luego, si queréis, al final del todo ya entramos más en detalle en alguna cuestión si os ha quedado algo que repreguntar, ¿no? Tenemos, yo he introducido aquí una referencia catastral que, como veis, la cargamos y para una referencia catastral cargamos y podemos hacer la consulta o podemos seleccionar un ámbito que nosotros tengamos predefinido. Aquí voy a borrar el anterior que teníamos. Selecciono un fichero. Tengo aquí, por ejemplo, una parcela en Rute y la otra, que son las que os he mostrado en el proyecto de QGIS. La cargo, le doy a aceptar y ya la tenemos aquí, ¿no? Tenemos la red de espacios naturales protegidos, los montes públicos y la vía pecuaria.
Y para esa parcela específica, ahora sí, para esa parcela específica que tiene 26,79 hectáreas, me da esos valores de ocupación y de afecciones. Yo puedo seleccionar entre las 286 capas disponibles o directamente irme al, porque no he contado, bueno, no he contado que desde aquí este informe que aquí visualizamos en pantalla, desde aquí lo puedo descargar en PDF. Y nos genera directamente un PDF con el ámbito y con lo que habíamos visualizado. Ahora entramos en más profundidad en los informes. Bueno, botón de ayuda, importante, una guía rápida y un manual de usuario. Pasamos a los informes. Aquí estamos consultando el visor y cargando capas de forma tradicional. Mediante la herramienta de informes, nosotros tenemos unos informes predefinidos. En concreto aquí, podemos seleccionar el informe de condicionantes ambientales. Aquí en esta zona de cartografía temática, no sé si veis ¿mi ratón lo veis? No, ¿no? Ah, sí, sí, se mueve. Vale. En la zona de cartografía temática vemos qué capas tiene precargados este informe predefinido de condicionantes ambientales. Vemos que está la capa de zonificación de aves esteparias, los hábitats de interés comunitario prioritario no prioritario, la capa de especies amenazadas de resolución 5x5, el ámbito de los planes de conservación y recuperación de especies, los planes de ordenación, demarcaciones hidrográficas, zonas inundables, vías pecuarias, espacios naturales, montes públicos. Toda esa preselección de capas la tenemos aquí. Seleccionamos, tenemos el selector de ámbitos que podríamos meter una referencia catastral, una parcela de SIPAC, esos ámbitos predefinidos que decía anteriormente de espacio natural o monte público, o uno personalizado. Y seleccionando personalizado, seleccionar igualmente el ámbito que teníamos como ejemplo. Lo carga y pulsando sobre generar informe rápido, hay un botón de generar informe al máximo detalle que no está actualmente disponible a la calle. Si se necesitara, se podría solicitar. No obstante, este informe rápido, ya de por sí veis, un momento que es que me tapa aquí esto, tiene un error muy pequeño del 1,42% que no es especialmente relevante. Ya podemos ver sobre esta superficie, para la totalidad de condicionantes, y le hemos pasado un barrido enormemente amplio, pues dónde tenemos que poner el foco de interés. Tenemos presencia de hábitat de interés comunitario prioritario en un 30%. No hay, bueno, no hay ningún humedal, lo hemos visto, pero no hay ninguna zona incluida en el plan de conectividad de las prioritarias o en las zonificaciones de aves esteparias para la conservación de aves esteparias. Y sí tenemos, como veíamos, pues vías pecuarias deslindadas. Hay un 30% en el ámbito del plan de conservación de alguna especie protegida. Podemos ver rápidamente 30% de la superficie en la red de espacio natural protegido en Red Natura 2000. Rápidamente podemos hacer un cruce sobre todo el repertorio de capas de información que le hemos pasado. Ventajas también que tiene: el informe es reproducible en el sentido de que pulsando en cualquier momento sobre el PDF, sobre el título, nos carga, ahora está cargando la pestaña de nuevo, nos carga Indifo sobre el ámbito y con las capas que tuviéramos preseleccionadas en el informe. Aquí están todas estas. Cierro la pestaña y me vuelvo al informe. Y pulsando
sobre cualquiera de las temáticas, pues igualmente abre el proyecto Indifo con la capa correspondiente, en este caso vías pecuarias deslindadas. Otra peculiaridad del PDF es que en esta zona inferior de coordenadas del área de interés asignada se encuentra en formato de texto. Aquí dice las instrucciones, que básicamente es hacer triple clic o seleccionar y con control C copiar. En formato de texto tenemos la definición de la geometría, con lo cual con este PDF, si yo lo tengo digital, lo puedo reproducir en cualquier momento pulsando sobre el título que me carga la totalidad de capas disponibles, yendo al ámbito de interés y en el ámbito personalizado, en vez de seleccionar un archivo, pegar esa descripción literal en formato WKT, en formato Well Known Text, de la geometría, y recuperar esa geometría sin necesidad de tener el archivo shape y poder regenerar el informe tanto en visualización en pantalla como mediante su descarga en formato PDF. Podemos, aquí da 3,95%, si reducimos a un poco más ya nos da ese 1,42% de error. Está cargando las capas y generar otra vez el informe en PDF, con lo cual el informe es reproducible en cualquier momento eh, con, con las capas que estén disponibles en el momento. Bien, bueno, pues igualmente que había cargado esta capa, si yo cargo el otro ejemplo, el ejemplo 2 que no tenía afecciones, para contextualizar un poco, son estas. Esta es la que estábamos cargando antes y esta otra es la nueva en el proyecto de QG. Pues efectivamente, pues cargando nuevamente, pues podemos ver esta nueva otra zona y otra vez con el informe ves que realmente pues las afecciones son cero. Y yo creo que ya está. Por mi parte, creo que no se me queda nada. Bueno, os puedo mostrar brevemente esa otra herramienta. A ver, que tengo demasiadas pestañas abiertas. Esa otra herramienta, la de Indifo, e ir cerrando. En acceso a la red y en Geoportal y Visores, esta herramienta de Indifo, que es similar a la anterior, lo único que veis es que tiene 697 capas disponibles. Que además de las otras capas que están en Indica, pues tenemos, como decía, capas de arbolado forestal, quercinias, otras frondosas. Entonces yo puedo cargarlas. Bueno, yo puedo cargarlas a este nivel o al nivel específico de las quercinias. Me mostraría directamente las quercinias o me mostraría directamente la capa de arbolado forestal. Y para un determinado ámbito, pues me mostraría en esta región del norte de la provincia de Huelva, por ejemplo, que estamos visualizando en pantalla, pues con un clic, pues que el 40% son quercinias, el 7% son eucaliptos y el 5% son coníferas, 0% de otras frondosas. La herramienta, como veis, es súper potente, vamos, es que permite una capacidad de análisis que con un sistema de información geográfico tradicional
con las limitaciones que tiene uno y otro, pero, pero da una velocidad y que es muy, bueno, que tiene una utilidad enorme, ¿no? Dependiendo de, vamos, yo puedo seleccionar aquí una provincia entera con los ámbitos predefinidos y decirme para la provincia esos valores, ¿no? De las capas que tenga precargadas. Y como indicaba, tenemos pues, cosas como el modelo digital del terreno, ¿no? Que estaba aquí cargando, segundo. Y ver realmente sobre una determinada parcela, pues yo puedo ver realmente, reducir la escala de la cuadrícula. Yo puedo ver que sobre la zona de visualización o la parcela que yo haya considerado, pues que la media de altura es de 450 metros con una desviación típica de 85. Por eso le decíamos que era un visor estadístico. Bueno, aquí tengo todavía la capa de arbolado forestal cargada. Si cargo la capa no solo eh, de altura, sino vamos, que tenemos de todo, mapas de suelo, incidencia solar, vegetación potencial. Por eso decía que sirve también para caracterizar un territorio, que tiene múltiples aplicaciones, altura de la vegetación reclasificada. Pulsando puedo visualizar, a ver si termina de cargar. Y no está cargando los valores, no sé por qué. Debería estar dando los valores correspondientes a cada altura. Segundo. Bien, porque tenemos que seleccionar una a una e irlas añadiendo. O coger y usar un informe predefinido. Yo puedo ver directamente para cada clase de las que están definidas. Si yo he seleccionado ahí, para la vegetación reclasificada mayor que 5 metros o menor que 0,3 metros, puedo ver directamente los valores de rango y desviación. ¿Vale? Entonces, a ver, cierro aquí. Y nada más por mi parte, por parte de las herramientas. Yo creo que hemos hecho un barrido. Tenemos otras muchas herramientas disponibles en otros ámbitos, como por ejemplo el de escenarios de cambio climático, que tenemos visores, tenemos otra serie de cosas, otra serie de visores específicos para otras temáticas, pero yo creo que estas herramientas son las que son esenciales a la hora de, digamos, tener en cuenta en la evaluación ambiental de proyectos y yo creo que os pueden dar una visión muy amplia de lo que estamos usando. Todo esto se sustenta en el tratamiento de la información que se realiza. La altura de la vegetación reclasificada procede de datos LIDAR. Hábitats de interés comunitario procede de fotointerpretación y visitas sobre el terreno de los hábitats correspondientes, de las zonas correspondientes. O sea, hay mucho trabajo detrás de cada capa de información y cada capa de información tiene su propia, su propia historia que luego se ve reflejado en estas herramientas.
Y si tenéis alguna pregunta. Sí, han preguntado por el chat, ¿vale? Dice, no me ha quedado claro si la superficie visible es lo que se ve visible en nuestra pantalla o si, en cambio, se puede seleccionar un polígono previamente cargado en formato shape. Ya vi que es posible cargando un shape, gracias. Ah, vale, que lo he editado. Sí, efectivamente. Si no tenemos ninguna, pero bueno, ahondo en la cuestión, si no tenemos ningún área precargada, el informe estadístico es sobre el área de visualización. Lo que tiene mayor interés es cargar nuestra propia área. Como decía, o bien si tienes que hacer un estudio para un espacio natural protegido, un paraje natural, reserva natural, parque natural, podemos seleccionar directamente el espacio natural porque lo tenemos aquí precargado, al igual que teníamos, como decía, de ámbitos predefinidos, montes públicos o municipios, ya sea provincia o ya sea un término municipal, o bien por referencia catastral, parcela de SIGPAC o ámbito predefinido, que es lo que hemos mostrado antes, formato shapefile, GeoJSON o GML. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jairo, vale, dice, bueno, no es una pregunta, sino un comentario. Yo considero que es una herramienta muy buena, pero entiendo que no sustituye un software de escritorio tradicional como ArcGIS o QGIS. Quiero decir, para tener una primera aproximación de un área de estudio y cruzarla con la cantidad tan alta de información ambiental que dispone la REDIAM, es sencillamente espectacular, pues te permite afinar ya en las zonas problemáticas y luego ir al software tradicional para entrar en detalle y elaborar una salida cartográfica tradicional. Yo desconocía estos visores. Una vez que tengo ese informe del que nos comenta, ya me permite ir al grano. Creo que la evolución de este tipo de visores con la elaboración de informes va a ir mejorando con el uso de la IA en el futuro. Muchas gracias por el taller, ha estado muy interesante. Pues no puedo estar más de acuerdo. Es que es así, es que son herramientas totalmente complementarias y con distintos usos. También, también estamos viendo aquí el uso desde el punto de vista de consultoría y, y como decía él, en poner el foco en qué cuestiones hay que tener en cuenta y luego trabajarlo con más detalle en un sistema de información geográfica. Eso es totalmente de acuerdo. Luego también, por otra parte, el tener la información de esta forma a nosotros nos permite desarrollar otras herramientas internas, porque voy por lo que él decía de IA y de tal. A nosotros nos permite desarrollar herramientas que se enganchan a través de una API a este tipo de soluciones y consultan desde un formulario y siendo totalmente transparente al usuario determinados datos que nos resulte de interés, que es un poco llegar a la cuestión de que perdón, Hacienda sabe mucho sobre nosotros y lo que sabe no nos lo pregunta, directamente nos lo pone en pantalla, o sea, nos indica los valores directamente en pantalla, ¿no? Pues nosotros en la tramitación de ciertos procedimientos, si ya sabemos qué usos del suelo tiene, si pertenece a la REMPA o no, si pertenece a tal, podemos automatizar eso y ofrecer los valores directamente sin necesidad que el usuario esté continuamente rellenando o sin necesidad de que haya, digamos, un trabajo manual en ese sentido. O sea que nosotros automatizamos procesos con el desarrollo de estas herramientas y en eso seguimos trabajando. Y a futuro tenemos la, la Junta de Andalucía y la Consejería de Sostenibilidad están trabajando en usando esta tecnología en proyectos más avanzados de consulta de información. Es verdad que aquí consultamos la información, pero no podemos cruzar, no podemos decir, no podemos hacer la operación de que esté en espacio natural, que tenga este rango de pendientes y que tenga una masa de alcornocal.
No podemos hacer esa triple condición que sí puedes hacer en un SIG, en un sistema de información geográfica. Nosotros estamos evolucionando esta herramienta en unos proyectos que son los proyectos Cloud IA y AIDEA, que están en fase, Cloud IA está en fase de prueba y AIDEA es un proyecto de compra pública innovadora en el que tenemos enormes expectativas, que sí permitirán todo ese tipo de cuestiones y no solo con información ambiental, sino con temática del resto de otros sectores, como toda la información de usos del suelo agrario, de catastro, de poblacionales y que permitan ese cruce de información y realmente generar informes que sean valiosos para la administración. Perfecto, Manuel. Dice, impresionante la capacidad y potencia de la herramienta. Ojalá tuviésemos en Madrid algo parecido. Muchas gracias por la explicación. Jorge comenta, buena, enhorabuena por las herramientas estadísticas muy potentes. ¿Tenéis algún complemento o plugin de Redian para QGIS donde cargar el proyecto base que tenéis en la web directamente desde la propia consejería? No tenemos ningún plugin actualmente. Tenemos, como habéis visto, ese proyecto base que sirve un poco para, como decía, para romper el hielo y tener esa selección de capas predefinidas. Y sí tenemos en mente desarrollar un plugin que tenga esas capas, esos servicios preseleccionados y te permita directamente seleccionarlos. Aquí tenemos todos los servicios precargados, pero bueno, proporcionar un plugin que realmente, pues bueno, tú selecciones y digo, quiero espacios naturales protegidos, quiero la capa de áreas críticas de distribución del lince y seleccionando uno a uno los servicios. Lo tenemos en mente y lo tenemos en calendario para desarrollarlo. Sería similar al que tiene datos espaciales de referencia de Andalucía, DERA, que no sé si lo conocéis el producto, que es un compendio de información cartográfica a modo de atlas de múltiples variables temáticas y que te permite precisamente eso, cargar por servicio. Perfecto. ¿Hasta qué punto se contrasta toda esa información por la que maneja la Administración? Es que en algunos proyectos ha pasado que la Administración posee capas o información cartográfica distinta a la analizada o a la que podemos acceder en Rediam. Perdón, igualmente le doy la enhorabuena por el trabajo que hacen y las facilidades que nos brindan estas herramientas para nuestro trabajo, volviéndose más eficiente. Se nota cuando salimos de proyectos en el ámbito de Andalucía, como otros sitios de consulta de información y obtención de cartografía fiable actualizada, es bien difícil. Bien, esta es la última información disponible. Esta es la última y mejor información disponible que provee o bien que producimos directamente desde Rediam o bien que provee el centro directivo. Siempre hay particularidades, pero es la última y mejor información disponible. Otra cuestión es que directamente luego sobre el terreno haya que visualizar alguna cuestión o se ponga de manifiesto qué cosas, pues, bueno, hay cosas que anide un aguilucho cenizo en determinado sitio, evidentemente son otras cuestiones. No hay cosas a las que se llega y a las que no se llega, evidentemente, por la, por las cuestiones propias de la temática. Eh, no sé, habría que ver los casos concretos. Es la información de la que disponen los técnicos de las delegaciones y la que continuamente se traslada desde donde se produce el dato hasta donde se recopila y finalmente se pone a disposición. Es verdad que, que hay un tiempo de trabajo de cada capa, de cuando se compila, cuando se produce y se pone a disposición, pero es la misma, estas capas son las que tienen los técnicos. Otra cosa es que, por ejemplo, en materia
de vías pecuarias, pues bueno, aquí vemos el trazado de la vía pecuaria y si está deslindada, si no está deslindada, tenemos esa información, pero luego a escala ya de detalle resulta que la vía pecuaria no estaba deslindada, estaba solo inventariada, el trazado es aproximado y realmente lo que nosotros mostramos aquí con una capa que está en el inventario, que no está deslindada, es el trazado aproximado. Pero eso es conocimiento del técnico que tiene que saber hasta dónde usar la capa de información y la información que le provee. Si esa vía pecuaria es colindante a su parcela, tendría que asegurarse bien del trazado de la misma porque podría efectivamente tener afección pese a que cuando haces zoom con la herramienta pues no la visualices en pantalla. Es que mm, el uso de la tecnología digital y de la cartografía digital permite el uso de unos niveles de zoom que a veces pues no son con los que se levantó la capa de información. Por ejemplo, capas de espacios naturales protegidos que se definieron su trazado por, por la propia ley por la que se crearon, pues los años 80-90, pues están levantados a escala 1,25.000 o 1,10.000, la escala que 1,10.000 seguramente, que es la que se trabajara en su día, y no la puedes ver, no la puedes querer interpretar a escala centimétrica como si fuera la capa de vías pecuarias deslindadas, que sí tiene un deslinde que se ha publicado y tiene coordenadas específicas, ¿no? A escala de centímetros. Entonces, cada capa pues realmente tiene su uso. Estos son herramientas y siempre está el criterio técnico, que para eso estáis vosotros y el resto de técnicos de las múltiples disciplinas que hay, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Puede abrir el micro si quiere. Bueno, yo te iba a preguntar qué condiciones y términos de uso tiene la información ambiental que publica la Rediam. La información ambiental que nosotros publicamos es de libre uso. Solo es necesario la atribución de dónde estás cogiendo la información, que es de la Red de Información Ambiental de Andalucía. Pero es información que es de libre uso y que por tanto la puede usar cualquier particular para la producción de cartografía derivada e incluso obteniendo un beneficio económico si fuera el caso, simplemente atribuyendo el uso, atribuyendo la propiedad de la información, responsable de la información, que en este caso sería la Rediam, y con más detalle en el propio catálogo de información ambiental se especifica pues si esa información es de un tercero, las condiciones de uso de la misma. Muchísimas gracias, Javier. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Javier. Hemos cumplido la hora y media exacta, ¿vale? Y pues para finalizar, pues desde Coamba queremos agradecer a Javier su intervención. Ha sido una exposición muy clara y práctica que da visibilidad al potencial de las herramientas de Rediam. Así que nos vemos en el siguiente taller. Muchísimas gracias a todos por participar. Pues muchas gracias a todos y un saludo. Gracias. Muchas gracias.